¿Cómo están, jóvenes? Vamos a estudiar uno de los procesos más importantes de la biología molecular y de la vida, que es la replicación del ADN, o llamado también autoduplicación del DNA. ¿Qué cosa es, profesor, la replicación del ADN? Muchachos, es un proceso a través del cual una molécula de ADN, que es la molécula que porta los genes, que porta los caracteres de la herencia, ¿ya? Una molécula de ADN origina a dos copias idénticas entre sí e idénticas al ADN original. O sea, muchachos, existen moléculas que se replican como si fueran seres vivos. A partir de una se originan dos. Y esa molécula espectacular es el ADN. Vamos a ver entonces todas las etapas y sobre todo las enzimas que participan en este proceso. La replicación del ADN tiene tres etapas muy bien reconocidas. El inicio, la replicación, tenemos luego la elongación, el crecimiento en sí y finalmente la terminación. Vamos a empezar entonces, muchachos, por el inicio. Acompañen por acá. Bueno, tenemos acá un ADN doble hélice. Estas rayitas de negro vienen a representar las bases nitrogenadas complementarias. La primera pregunta, muchachos, que nos hacemos acá es la siguiente. El ADN se empieza a replicar, tengo ADN doble hélice, se empieza a replicar en cualquier lugar, al azar. Cualquier lugar de la doble hélice es el lugar donde inicia la replicación. La respuesta es no. El ADN tiene lugares especiales, marcas, señas por donde va a empezar la replicación. Esos lugares donde va a empezar la replicación son lugares que se caracterizan porque son fáciles de abrir. Ojo, fáciles de separar su doble hélice, porque justamente es el lugar donde vamos a iniciar. Y esos lugares tienen una alta proporción de apareamientos A con T, AT, AT o bien T, AT, AT, A. Hay abundante apareamiento A y T y poco apareamiento CG, CG o GC. Profesor, ¿por qué esta región es rico en apareamientos A y T? Muchachos, porque ustedes deben recordar que cuando se aparea la doble hélice, entre adenina y timina existen dos puentes de hidrógeno, mientras que entre guanina y citosina existen tres puentes de hidrógeno. Entonces, por lógica, las regiones que tengan mayor cantidad de apareamientos G y C van a ser más difíciles de abrir, y las regiones que tengan mayor apareamiento A y T van a ser las más fáciles de abrir. Y justamente esas regiones ricas en A y T son las regiones que abundan en los inicios de la replicación, inicio de la transcripción, la recombinación génica e inclusive la reparación de los genes. Esas son zonas, digamos, candidatas y zonas ideales para empezar a abrir el ADN. Bueno, la replicación fue estudiada primero en las bacterias y la bacteria modelo es Escherichia coli. Por eso que los primeros bioquímicos le pusieron a este lugar inicio de la replicación ORI-C. ORI-C. Hace referencia a origen en Escherichia coli. Bueno, sepan ustedes que las bacterias procariotas tienen solamente un lugar de inicio, de origen. Se abre un sitio y de ahí se corre a ambos lados. Años después, estudiando los eucariotas, sobre todo las levaduras, que son hongos unicelulares, se descubre que los organismos eucariotas tienen varios orígenes. No solamente uno como las bacterias, sino varios. Y a estos orígenes se le conoce con el nombre de ARS, secuencia de replicación autónoma. ARS, no se olviden, varios. Bien, vamos ampliando acá este lugar donde va a empezar la replicación, el inicio, ya se abrió. Deben ustedes saber que para la apertura del ADN se necesitan ciertas proteínas, especiales como la proteína DNAA, la proteína HU y otras proteínas
aún no tan conocidas. Pero ya tenemos la primera zona del ADN abierto. Esa apertura, muchachos, recibe el nombre de burbuja. ¿Ya? Esa es una burbuja de replicación. Ojo, ¿eh? Y una burbuja tiene a los costados dos aberturas como si fueran dos V. Cada abertura como una V, ¿ves o no? O sea, se juntan dos cadenas simples y acá viene el emparejamiento, acá también dos simples, el apareamiento. Entonces, cada una de esas esquinas recibe el nombre de horquilla. Recuerden ustedes que una horquilla tiene esta forma, es como una V abierta. Cuando el cabello se horquilla, por ejemplo, es cuando se abre. Entonces, ven, bueno, estas son dos horquillas. Una burbuja, muchachos, una burbuja comprende dos horquillas. Entonces, comentamos que existen en realidad otras proteínas iniciales que es la que tuercen el ADN y por esa presión se abre un poquito en esta región rica en AT. Una vez que se abre un poquito, ahora sí van a entrar a trabajar las enzimas más conocidas, proteínas también, algunas de ellas, en la replicación. Dos son las que van a arrancar, muchachos. Las enzimas helicasas, ya las helicasas, que son enzimas, ven ustedes como un anillo, miren, como un aro, ven o no, como un aro, que van a rodear, van a envolver solamente una hebra. Bueno, recordemos que el ADN doble hélice tiene dos hebras, ya, dos hebras complementarias. Entonces, esas proteínas lo que van a hacer, muchachos, es se enrollan en una hebra y van a avanzar una a la derecha y otra a la izquierda. Y dan vuelta, van a avanzar y al avanzar, como tú observas, van a empezar a abrir y hacen que esta burbuja se amplíe más. Profesor, ¿cómo se llama esa enzima? Helicasa. ¿Por qué se llama helicasa? Porque actúa sobre la doble hélice. Su objetivo es abrir la doble hélice. Muchachos, esta helicasa es un hexámero, significa que tiene 6 subunidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexámero, tiene 6 unidades que rodean, dijimos, a una cadena de ADN o llamada también hebra simple. Esta helicasa, muchachos, no se olviden, usa ATP. Ya usa ATP, o sea, realiza un transporte, perdón, una función activa, porque consume ATP por cada par de bases que abre. Entonces, la función clásica de helicasa, como dice acá bien claro, dice abre cadenas de ADN rompiendo los famosos enlaces puente de hidrógeno. Muchachos, cuando el ADN se abre, se está rompiendo los puentes de hidrógeno y decimos que se está desnaturalizando. Profesor, entonces usted me quiere decir que la enzima helicasa desnaturaliza el ADN. Claro, muchachos, desnaturaliza el ADN. Cuando el ADN se vuelve a enrollar en doble hélice, vuelve a recuperar su estado natural. Eso se llama renaturalización. Mis estimados, la helicasa lo que hace es desnaturaliza. El ADN se desnaturaliza. ¿Está bien o no? Se abre. Profesor dice, bueno, claro que sí. Acá nos conviene porque gracias a que está desnaturalizado, o sea, abierto, yo voy a poder copiar la información tanto de arriba como la de abajo. Esta helicasa avanza una y otra a ambos lados. Muchachos, avanza a tan alta velocidad que se dice que abre ya 1000, ojo, 1000 pares de bases por segundo. Por segundo, 1000, 1, 2, 3, así, 1000. Un segundo, abrió 1000. Otro segundo ya, abrió 1000. Una velocidad enorme. Ya, ese, muchachos, es la helicasa. Bien, ¿qué más? La helicasa tiene nombres diferentes dependiendo si es procariota o eucariota. Miren, por ejemplo, la helicasa procariota recibe el nombre, muchachos, de DNA-B. DNA no hace referencia al ADN, es D con mayúscula y NA con minúscula. Son proteínas diferentes. En las bacterias hay proteínas DNA, DNA-B, DNA-C, DNA-J, DNA-K. Es una familia de proteínas especiales. La DNA-B es la helicasa en las bacterias. Y ojo, en los eucariotas recibe el nombre de
proteínas de mantenimiento de minicromosomas, más conocidas como MCM. Como son 6, MSM2, MSM3, 4, 5, 6, hasta el 7. Por eso que en eucariotas se dice que la helicasa representa a las proteínas MCM del 2 al 7. ¿Ya? Datitos importantes que debes saber que los nombres entonces son diferentes si es en procariotas o en eucariotas. Ya, la helicasa, muchachos, abrió. Perfecto. Imagínate que tienes una soga de 2 hebras y tú lo abres. ¿Ya? Tú lo abres. Si sigues avanzando por los costados, abriendo por los costados, muchachos, por lógica, por la misma tensión, esa apertura se puede volver a cerrar o no. Se puede volver otra vez a enrollar. Ese es un riesgo que se corre. La helicasa avanza a la derecha, a la izquierda, y esto se puede volver a enrollar. Y eso no es bueno, porque si no, de nada sirvió haberlo abierto, ¿no? Entonces, es necesario que ahí nos ayuden unas nuevas proteínas que agarren el ADN por arriba, que agarren por abajo e impidan que estas 2 hebras se vuelvan a enrollar como una doble hélice. Y entonces, muchachos, la idea es que se mantenga la burbuja abierta para ahí realizar la replicación. Profesor, ¿cómo se llaman esas proteínas clave, importantísimas? Primero, observa bien. ¿Esas proteínas se unen a la doble hélice o se unen solamente a una hebra? A una, ¿verdad? Por eso, muchachos, se llaman proteínas de unión a cadena simple. Repite conmigo, ¿cómo se llaman? Proteínas de unión a cadena simple. En el inglés, single stranded binding. Single stranded binding. SSB. Repite conmigo, SSB. Ese nombre, muchachos, le pusieron al principio, al estudiar nuevamente la bacteria Escherichia coli. Por eso que ese nombrecito SSB recibe en procariotas. Bien, en eucariotas tiene otro nombre, muchachos. Reciben el nombre de RPA, proteínas de replicación autónoma. ¿Ya? RPA. Ambas son proteínas de unión a cadena simple. Ya, un dato importante que nunca debes olvidar, a diferencia de la helicasa, la topoisomerasa y otras más que van a venir, estas no son enzimas, o sea, no hacen catálisis, no rompen, no unen, no son enzimas, son unas simples y meras proteínas. Preguntas clásicas de los exámenes. ¿Qué componente de la replicación no es una enzima, sino una proteína? Muchachos, las SSB, solo son proteínas. Y no se unen a una región específica, porque hay proteínas que se unen a ciertas secuencias especiales del ADN. Buscan una región especial, TATATG, GT, GT. Hay proteínas que reconocen secuencias. Estas no, son inespecíficas. Se unen en cualquier lugar, siempre y cuando esté abierto, como esta burbuja de replicación. ¿Ya? No son específicas, por si acaso. ¿Ya? Y la se hace por la parte externa del ADN. Profesor, ¿qué hay en la parte externa? La base nitrogenada, la isoxirribosa o el fosfato. Recordemos, ¿qué cosa hay, muchachos, en la parte externa? El fosfato. Entonces, estas proteínas deben tener, muchachos, aminoácidos cargados de forma positiva, básicos, para atraerse de forma electrostática con los fosfatos que están hacia afuera del ADN. Y esas atracciones, muchachos, se llaman atracciones electrostáticas. Entonces, si nos preguntan tipo de unión que hay entre las proteínas SSB y los fosfatos, atracción electrostática o atracción de cargas opuestas. Estas proteínas tienen una característica diferente a las demás, que se llama, muchachos, la unión cooperativa. ¿Pero qué significa la unión cooperativa? Que están unidas en fila, una con otra, una con otra, una con otra. Hay unión entre ellas en filita para asegurar una correcta apertura de la burbuja. Eso no sucede, muchachos, con ninguna otra proteína. Acuérdense, unión cooperativa. Bien, ¿y qué función tienen estas entonces? La función más importante, muchachos, es impide que el ADN, que la burbuja específicamente, se vuelva a enrollar. Impide que la burbuja se vuelva a enrollar. Eso se llama la renaturalización. Ya lo sabemos, ¿no? Cuando se vuelve a enrollar,
el ADN vuelve a su estado natural. ¿Por qué no es bueno, repito nuevamente, que el ADN se vuelva a enrollar? Porque ya prácticamente no vamos a poder copiar. Entonces, eso hacen estas enzimas, estas proteínas, perdón, porque no son enzimas, SSB. Ya. ¿Y qué más? Y al unirse en cadena, también impiden que se formen, ven acá, miren, unos bucles, horquillas en esta zona abierta del ADN, la burbuja. Profesor, ¿qué pasaría si se formara acá una horquilla o un bucle, un apareamiento adicional? Eso sería, muchachos, muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a copiar el ADN, ya si hubiera este lazo, este bucle, las enzimas que copiarían se saltearían esta parte del ADN y irían de un lado a otro y esta parte ya no se copiaría en la replicación. Y si hubiera ahí un gen importante, ese gen se pasaría de largo y ya no se heredaría a los ADN hijos. La idea de estas proteínas es mantener estirado, planchado esa zona del ADN para que toda la base quede expuesta y sea copiada fielmente por la maquinaria de replicación. Bien, entonces revisamos estas dos principales proteínas. Vamos a ver ahora, jóvenes, la etapa de elongación, sinónimo estiramiento o la etapa ya de desarrollo como tal. Bien, veamos por acá. Para poder estudiar de una mejor manera la elongación, vamos a tomar como referencia acá, jóvenes, miren, solamente una horquilla. La horquilla que se abre a la derecha. Vean acá, miren, horquilla que se abre a la derecha. Lo que sucede en esta horquilla sucede en la otra, ya con procesos invertidos. Entonces, para efectos prácticos, repito, esta doble hélice está acá y esta horquilla es la que está abierta ahí. Muy bien. Entonces, analicemos. La helicasa sigue abriendo como un hexámero consumiendo ATP. No se olviden, helicasa consume ATP en su proceso. Sigue abriendo, muchachos, hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede acá? Miren, conforme la helicasa avanza, recordemos que el ADN está empaquetado con histonas. El ADN, estamos estudiando replicación eucariota. También procariota, pero el eucariota tiene histonas y eso hace que se dificulte la apertura. Entonces, cuando avanza esta helicasa, lo que se encuentra por delante, miren, por delante de la horquilla, este ADN, muchachos, se va a enrollar más. Es como si tuvieras una trenza y tú lo abres y avanzas por un lado, lo que se encuentra por delante se va a enrollar más. Eso, jóvenes, se llama superenrollamiento positivo. Repite conmigo, superenrollamiento positivo. Entonces, como esa zona se empieza a enrollar más, es necesario que exista una proteína que vaya desenrollando para poder ir avanzando. Y es ahí, muchachos, donde aparece la enzima topoisomerasa. Se llama así porque actúa sobre la topología del ADN. Topoisomerasa. Primera pregunta, ¿dónde se ubica la topo? ¿Por delante de la horquilla o por detrás de la horquilla? Muchachos, por delante de la horquilla de replicación. ¿Qué hace? Que aumente la tensión, que aumente el superenrollamiento o que disminuya el superenrollamiento. Muchachos, que disminuya. Por eso la función clásica es relaja el superenrollamiento del ADN. O sea, esta topoisomerasa, como tú ves acá, miren, hace que disminuya la tensión del ADN. Esa es su función. ¿Ya? Entonces, la helicasa va abriendo, la topoisomerasa va desenrollando. O sea, cuando la helicasa abre, el ADN agarra y se enrolla para allá, entonces la topoisomerasa desenrolla para acá. Bien, y de tal forma que yo puedo seguir abriendo hacia adelante. Existen, muchachos, dos tipos de topoisomerasa. La topo tipo 1 y la topo tipo 2. La 2 usa ATP. La 1 y la 2. Tú vas a encontrar de repente en unos libros que te hablan de la 3, la 5, la 4. Todas las impares, 3, 5, pertenecen a la tipo 1. Y todas las pares, como la topo tipo 4, están dentro de la 2. Por eso las dos grandes familias son topo 1 y topo 2. A ver, este es sencillo, miren. La topoisomerasa tipo 1 corta una cadena.
Y la topo 2, 2 cadenas. La topo 1, 1 y la topo 2, facilito. Profesor, ¿cómo así? Mira atención. La helicasa abre, mira, la helicasa abre. Entonces, la topo isomerasa tipo 1 corta una cadena, corta, usa la cadena del frente como eje y empieza a desenrollar, a relajar. Una vez que relaja, desenrolla, lo vuelve a unir. O sea, corta y sella. Solamente una y la otra lo deja intacta y actúa como eje. La topo tipo 1 no usa ATP. Más bien la energía lo concentra en un enlace de su sitio activo llamado enlace fosfotirosina. La topo tipo 2 es así más brava, agarra y corta las dos, una y dos, y abre como una puerta en el ADN. Y hace que otra hélice pase por acá para desenrollar. ¿Ya? Pero lo abre y mantiene unido y hace que una hebra doble hélice venga por acá y luego lo sella. Esta topo tipo 2 sí usa ATP. Y una de las más conocidas es la ADN girasa, que se encuentra en las bacterias. La ADN girasa es un caso muy particular y conocido de topo tipo 2. Listo, entonces ya tenemos la apertura, ya tenemos el desenrollamiento. Ahora sí arrancamos, muchachos, la síntesis de ADN. Empezamos con la síntesis. Bueno, recordemos primero que la síntesis de ADN en los seres vivos siempre se da en dirección 5', 3'. Grábense bien esa premisa, muchachos. 5', 3'. No de 3 a 5, sino de 5 a 3. Entonces, miren. Este es el ADN, el que está en negro, el ADN original, que ya se abrió. Vamos a copiar la cadena de arriba y la de abajo. ¿Ya? Por complementariedad. Miren, empezamos con la cadena de arriba. Si aquí es un extremo 3... y el otro lado sería el 5, ¿no? El extremo 3. La cadena del frente que tú vas a fabricar de nuevo, la de al frente, tiene que ser 5. ¿Ya? 3, 5. O sea, empiezas en 5. ¿Y en qué termina? En 3. ¿Ya? Bien. Veamos la otra que está abajo. Esta que está abajo. 3 negrito, 5 negrito el de abajo. Mira atención. La cadena del frente tiene que empezar en 3. Voy a borrar por el momento esta flechita que está ahí, ¿ya? Miren. Si yo le empezara a fabricar en esta dirección, o sea, para allá, y acá de la idea, si yo le empezara a fabricar para allá, así como la cadena de arriba, a ver. El ADN se abre. La cadena nueva, muchachos, es lo que está de verde, ¿ya? Lo que está verde de la nueva. Entonces, si yo le empezara así a fabricar la cadena nueva, sí se puede, porque va en dirección 5'3. La de abajo, si yo le empezara así, de tal forma que las dos siguieran la misma dirección, la topoisomerasa desenrolla, la helicasa avanza, lo ideal sería que las dos avancen así y rapidito sucede la replicación. Pero miren, si en la de abajo, la cadena nueva, yo le empezara también así, me iría en sentido contrario a lo que manda la ley. ¿Me iría en sentido, ven o no? De 3 a 5. De 3 a 5 no se puede fabricar. De 5 a 3 sí se puede fabricar. Me iría, muchachos, de 3 a 5 y así no se puede. La cadena de abajo tiene problema en ser fabricada. Entonces, es ahí donde la solución, miren, ¿cuál es la solución para la cadena de abajo? Es fabricarla, muchachos, en retroceso. ¿Cómo así, profesor? O sea, esta va normal. Esta sí sería incorrecto. La única forma es, sí, miren, voltearlo e ir fabricándolo hacia atrás. Muchachos, si ustedes fabrican hacia atrás, se dan cuenta, miren, se dan cuenta que si fabrican hacia atrás, miren, se dan cuenta que ahí sí sigo la dirección, 5'3. O sea, ¿cómo así? Miren, yo avanzo así y esto avanza así. Miren, si yo avanzo así, la de arriba, esta de arriba, sí respeta la regla 5'3. La de abajo también 5'3. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esta va a avanzar sin detenerse, va a ser llamada la cadena líder, y la otra, al llegar hasta acá, va a tener que cubrir estos espacios que van a aparecer nuevos. Va en otro sentido. Entonces,
eso debes saber primero cuál es la dirección que siguen. Pero antes de ello, debes saber que la enzima principal que se encarga de la síntesis de ADN, esa enzima, muchachos, se llama la DNA polimerasa. ¿Cómo se llama, profesor? La enzima que va a fabricar el ADN. DNA polimerasa. ¿Ya? Muchachos, la enzima DNA polimerasa es una enzima que no puede trabajar, no puede empezar el trabajo sola. No puede empezar de nuevo, se dice, el trabajo, de cero. Necesita alguien que le dé una ayuda inicial. Y esa enzima que le da la ayuda inicial se llama la RNA primasa. Repite conmigo, RNA primasa. O sea, a ver, la primasa es la que viene primero a fabricar un pedacito y luego ya continúa la DNA polimerasa. Pero la primasa, como su nombre indica, fabrica RNA, no DNA. Entonces, miren, como tú observas acá, mira acá, ¿ves o no? Voy a fabricar la cadena antigua, lo que está de negro. La cadena nueva es esto que está acá abajito. Entonces, como tú ves acá, miren, esto que está, muchachos, de rosadito, esta primera parte del ácido nucleico no lo fabrica la DNA polimerasa, sino esta enzima que se llama la primasa. Y no es ADN, sino, profesor, ¿qué cosa es entonces? Es ARN. ARN y después continúas con el ADN. Entonces, profesor, este pedacito acá, ¿qué cosa también será? Será, muchachos, ARN también. O sea que primero las enzimas fabrican se inicia fabricando pedacitos de ARN y después ADN, sí. ARN y luego ADN, sí. Profesor, ¿cómo se llama, dígame, ese pedacito de ARN que se coloca al inicio? Muchachos, se llama ARN primer. O también se le llama cebador. ¿Ya? ARN primer o cebador. Ese ARN primer es necesario porque molecularmente hablando le va a brindar un extremo 3-OH para que la enzima polimerasa continúe estirando la cadena. Profesor, repita nuevamente, ¿qué hace el primer? ¿Qué función tiene? Proporciona un extremo 3-OH, desde ahí va a jalar la polimerasa. O sea, si tú fueras polimerasa, por acá está la polimerasa, dice lo siguiente: yo fabrico ADN, pero quiero que alguien me dé una tirita para jalar. ¿Qué es esa tirita? Un extremo 3-OH. ¿Qué significa 3-OH? Que el azúcar desoxirribosa tiene libre su extremo 3-OH. Y de ahí yo hago un ataque nucleofílico y jalo. Si no hubiera ese extremo 3-OH, no puedo yo empezar a estirar, a elongar. Ese muchacho es la primasa. Y la primasa en las bacterias recibe el nombre de DNAG. Y en los eucariotas, la primasa forma parte de la polimerasa alfa. La polimerasa alfa tiene 4 cadenas o 4 subunidades, si gustas. Y dentro de esas 4 subunidades, 2 de ellas, llamadas PRI1 y PRI2, son la primasa. ¿Ya? Entonces, la primasa se dice que forma parte de la polimerasa alfa. Ahora, esta primasa se va a unir y se separa. Se une y se separa de helicasa, así, temporalmente. Y cuando se une, forma un complejo llamado el primosoma. Primosoma, unión de helicasa más DNAG, que es primasa solamente en procariotas. Nosotros observamos, muchachos, el primosoma. Listo, ahora vamos a la enzima más importante, que es la DNA polimerasa. No es una sola, vamos a ver, hay varios tipos de enzimas DNA polimerasas. A ver, ¿por qué se dice que esta polimerasa es la enzima más importante, muchachos? Porque es la que fabrica DNA. Es la que complementa la cadena. Bien, acá tenemos, a ver, atención. Veamos, revisemos. Lo de negro es la cadena antigua, abierta ya, con su horquilla. La cadena 3', 5' al lado, ¿ya? La helicasa sigue abriendo, la topoisomerasa sigue relajando.
Estas siguen trabajando, nada ni nadie las separa. Bien, miren, la cadena líder, ¿ven acá o no? La cadena líder. La cadena líder, ¿por qué se llama líder? Porque avanza, nadie lo detiene detrás de la helicasa. Tiene su primer, fabricada por la primasa, y ahora entra la DNA polimerasa, agregando uno y otro al frente. ¿Qué son, profesor, estas rayitas de verde? Muchachos, son las bases complementarias. Las bases complementarias y va fabricando entonces una nueva doble hélice. ¿Bien o no? Una nueva doble hélice. Ahora mira, atención acá. Hemos ampliado un pedacito. 3'. Supongamos que acá estas rayitas sean A, T y G. ¿Ya? A, T y G. Acá, pero es una ampliación. A ver, voy a hacer que he ampliado esta partecita de acá, ¿ya? Para que más o menos capten la idea. Ahí, miren. Muchachos, supongamos, miren, supongamos, ahí está, ahí. Ya está. Que acá es A, T y G. A, T y G. Pregunta, ¿qué fabrica la polimerasa? Al frente. Desde la primaria, tú sabes muy bien que la polimerasa fabrica o coloca al frente la base complementaria. O sea, si acá es A, al frente T. Si acá es T, al frente A. Si acá es G, al frente C, ¿sí o no? Entonces, pregunta. Si acá está timina, ¿qué coloca la enzima polimerasa acá al frente, que equivaldría a una rayita de verde? No me digas adenina. ¿Por qué? ¿Por qué no es adenina? Porque, muchachos, acá no hay nada, está vacío. Tiene que armarse todo el nucleótido. O sea, tiene que estar el fosfato, agregarse además del fosfato el azúcar desoxirribosa y además la adenina. Entonces, no es correcto cuando dicen, si acá es G que coloca la polimerasa, C. No es C, es citosina más la desoxirribosa más el fosfato. Es el nucleótido. Y no solo el nucleótido con un fosfato, sino tiene 2 fosfatos más. O sea, lo correcto es así, citosina, complementario, ¿eh? Desoxirribosa y 3 fosfatos. Son 3 fosfatos lo que acompañan al integrante que va a complementar acá. Entonces vamos por parte. Profesor, dígame qué hace la enzima DNA polimerasa. Muchachos, sintetiza DNA, fabrica DNA. ¿Ya? ¿Y qué cosa es lo que agrega? Mira lo que agrega. Agrega, muchachos, grábense bien, desoxirribonucleósidos trifosfato. ¿Ya? Trifosfato. O sea, no coloca al frente adenina, coloca adenina más desoxirribosa más 3 fosfato. Adenosina trifosfato. Pero con desoxi, porque es desoxirribosa el azúcar. Coloca entonces, muchachos, desoxiadenosina trifosfato. Desoxitimidina trifosfato. Desoxicitidina trifosfato. Desoxiguanosina trifosfato. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué coloca tantos fosfatos? Porque, jóvenes, estos fosfatos son los que le van a dar la energía para colocar este nucleótido y formar el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Los fosfatos adicionales, porque al final tú sabes muy bien que se va a quedar. ¿Qué se queda acá al final? Una base, una desoxirribosa y un fosfato. Eso nomás se queda. ¿Y qué hacen los 2 fosfatos que les sobran? Porque son 3 fosfatos. 3 fosfatos. Muchos de los otros sirven para cortarse y liberar energía para formar el enlace fosfodiéster. Ahora bien, esta enzima DNA polimerasa, no puede, dijimos, fabricar de nuevo. Necesita 2 cosas. Ella dice, si no encuentro esas 2 cosas, yo no fabrico nada. Así que quiero 2 requisitos previos. ¿Cuáles son? El primer, ¿sí o no? Obligado, que le da el extremo 3-OH. Sin primer no hay fabricación de ADN. Muy bien. ¿Y qué más necesita esta enzima? Al frente que alguien le guíe. Al frente que alguien le diga qué base va a colocar. Y al frente que tenemos la cadena patrón, la cadena original que está en negro. Entonces no se olviden, 2 requerimientos básicos, muchachos, de la DNA polimerasa. El primer y el DNA molde o DNA patrón, llamado también template. Bien, en esta cadena no hay problema.
Ya no hay problema. El problema, muchachos, está acá. ¿Se acuerdan hace rato que dijimos nosotros que la primasa, la RNA primasa, coloca un ARN acá y luego la enzima polimerasa es la que fabrica todo lo que está de verde y sigue sin problema? El problema es acá, en la otra de al frente, ¿no? Porque la primasa coloca el primer, la DNA polimerasa va a avanzar para acá y mientras estas sigan abriendo, miren cuánto abrieron, van a empezar a exponer o a abrir más espacio que tienen que ser rellenados. Mira acá, por ejemplo. Ahí está la polimerasa, miren. Muy bien, se colocó el primer. Vamos por acá mejor. Ya, supongamos que yo soy la primasa, ¿ya? Yo soy la primasa. O yo soy, perdón, la polimerasa, ¿ya? Yo soy la polimerasa. Primasa, ayúdame, primasa. Voy a empezar a fabricar. Viene la primasa, me coloca el primer y yo soy la polimerasa y empiezo a fabricar ADN hasta acá. Pero cuando llego acá, me doy media vuelta y observo que estas dos bandidas, la helicasa y la topoisomerasa, han abierto un tramo más. Entonces digo, pucha, ¿quién dejó este espacio? Miren, vuelvo a regresar. Primasa, ayúdame. La primasa coloca su primer y otra vez DNA polimerasa empieza a fabricar DNA. Al fin llegué, me volteo. ¿Qué observo? Estas dos bandidas ya han abierto más acá. Obviamente no está en el dibujo, ¿no? Pero ya abrieron más allá. Entonces, nuevamente dejan un hueco por cubrir. Y tengo que regresar otra vez, pero primero llamar a mi amiga, la primasa. Primasa, colócame el primer. Y ahí vengo yo y relleno. Y esta sigue abriendo y así sucesivamente. Como te das cuenta entonces, la polimerasa de abajo tiene que fabricar por tramos. ¿Ves o no? Por parches. Primer, pedacito. Primer, pedacito. Primer, pedacito. Por tramos, por parches. Por eso que, muchachos, a esta cadena que vemos acá se le llama la cadena no líder o si gusta cadena retrasada o rezagada. Se fabrica por parches, profesor. Yo veo que arriba el ADN es continuo, sí. Y yo veo que abajo el ADN fabricado, que es el que está de verdecito, es discontinuo, sí. ¿Qué nombre reciben, muchachos, esos pedacitos de ADN? Ya, esos pedacitos de ADN discontinuos en la cadena retrasada. Esos pedacitos de ADN que están separados por los primer. Muchachos, esos pedacitos de ADN, ojo, reciben el nombre de fragmentos de Okazaki. O sea, un fragmento de Okazaki no es ARN o no es ARN, es pedacitos pequeños, cortados, interrumpidos, solamente de ADN. Lea acá, dice, fragmentos de ADN separados por los RNA primers. Y eso se da en la cadena retrasada, no se da, como tú ves acá, en la cadena líder. Entonces, vamos revisando los tipos de DNA polimerasa que existen, ¿ya? Los tipos. Bueno, depende de procariotas o eucariotas. En procariotas se les simboliza en romanos. 1, 2, 3 en romanos. En eucariotas con letras griegas. Alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Bien. A ver, descartemos la topo 2 en bacterias. Participa en la reparación de lesiones en el ADN. Y en eucariotas, la polimerasa tipo beta, que es reparadora. Esa la descartamos, no participan acá. Bien. ¿Cuál es la polimerasa más importante en los procariotas, muchachos? Es la tipo 3. La tipo 3, como tú observas acá, es la principal. Acá mejor lo voy a lo voy a remarcar. La DNA polimerasa tipo 3 en bacterias es la que fabrica tanto la cadena líder como la retrasada, porque la tipo 3 viaja o está como un dímero, que viajan juntas las dos. En los eucariotas, las dos polimerasas principales, muchachos, son la delta y la épsilon. Se dice que la delta fabrica la cadena líder y la épsilon la cadena retrasada. Si fuera esto replicación eucariota, la delta, la cadena líder, y la épsilon, la cadena retrasada. Aunque hay autores que sostienen que es al revés. Ahí aún se mantiene en controversia, ¿ya?
La polimerasa tipo alfa también es importante. ¿Por qué la alfa? Miren, la alfa, la primera que empieza a fabricar el ADN. ¿Comete errores? Sí, pero es la primera que se atreve a fabricar. O sea, ¿cómo así? Mira, inmediatamente después del primer, quien fabrica este ADN que está ahí al ladito es la DNA polimerasa alfa en los eucariotas. Y después sigue la delta si es la cadena líder, o bien es alfa y la epsilon si es la cadena retrasada. Por eso, muchachos, tienes que saber, tienes que conocer el orden. El orden en la síntesis de DNA. Acá tenemos un pequeño resumen, miren. Si todo lo que está en negro es el DNA molde antiguo, entonces lo nuevo se fabrica acá arribita. Y sería así, miren. Si yo quiero fabricar ADN nuevo a partir de un molde, ¿qué necesito primero? Que nos visite nuestra amiga la primasa. RNA primer. ¿Quién fabricó? La primasa. ¿Ya? Es la primera, muchachos, que va a hacer su participación. Luego, ¿quién? La DNA polimerasa alfa. Miren, es la segunda. La polimerasa alfa. Fabrica el primer ADN. Y la tercera, que continúa, depende. Puede ser polimerasa delta si es la cadena líder o epsilon si es la cadena retrasada. No se olviden ese orden, muchachos, importantísimo. Primasa, polimerasa alfa y finalmente polimerasa delta o bien epsilon, cualquiera de las dos. Ahora bien, entonces esto continúa y al final, muchachos, hay que sacar el primer. El primer no puede quedar porque origina un híbrido entre ARN y ADN y eso es reconocido como algo normal y si un ADN mantiene su primer, se señala y se tiene que destruir. Entonces llega el momento de retirar el primer. La cadena líder tiene solamente un primer. La cadena retrasada tiene varios primer. El retiro o la remoción de los primer, muchachos, se da de diferente manera dependiendo si estamos en procariotas o en eucariotas. Veamos acá qué pasa, profesor, en procariotas. A ver, lo que está en negrito es el ADN, patrón, template, ADN, molde. ¿Ya? Lo que está de rojito, muchachos, es el primer. Y lo que está de verde es el ADN que se acaba de fabricar. Entonces, es momento de retirar el primer. Ojo acá. Y empiezo a retirar. Miren. Sale 1, sale 2, sale 3. ¿Qué cosas son, profesor, estos? Son, muchachos, ribonucleótidos. ¿Ya? Ribonucleótidos. Profesor, ¿cómo se llama la enzima que empieza a retirar el primer en las bacterias, en los procariotas? Muchachos, se llama RNHasa. Ribonucleótido H viene de híbrido, porque esto es un híbrido entre RNA y DNA. ¿Ves o no? RNA y DNA. RNHasa. Retira entonces 1, 2, 3. Pero el último no lo puede retirar esta enzima. ¿Saben por qué no? Porque el último ribonucleótido está unido a un desoxirribonucleótido. Es una unión especial que no la puede romper. Y es ahí donde necesita la ayuda de otra enzima, que en las bacterias es la DNA polimerasa 1 en romanos. Repite conmigo, DNA polimerasa 1. Esta es la que retira el último ribonucleótido del primer, el último. Y de esa forma, muchachos, se retira el primer y luego viene la polimerasa tipo 3 y rellena los espacios en las bacterias. Entonces, por eso acá se completa el esquemita, miren, el cuadro. La DNA polimerasa 1 es la que retira el primer, pero no todo el primer. Ayuda a retirar el primer contribuyendo a retirar el último ribonucleótido. ¿Y qué pasa, profesor, en los eucariotas? Algo similar, pero hay diferencia. Vamos a ver un momento. Quien retira el primer es una enzima llamada RNHasa tipo 1. Ribonucleótido híbrido también, tipo 1. Como el caso anterior, retira 1, 2, 3 y el último no lo puede retirar. El último, muchachos, no lo puede retirar. Entonces, ¿quién retira el último ribonucleótido del primer?
una proteína que se llama FEN1, FLAP endonucleasa 1. FLAP endonucleasa 1. En algunos casos participa una enzima que se llama DNA2, así, DNA2, pero la más conocida es FLAP endonucleasa 1. Entonces, esta retira y ahora sí el primer que ordena. ¿Y quién rellena los espacios de la polimerasa delta o epsilon dependiendo de dónde estemos trabajando, la cadena líder o retrasada? A ver, cuidado acá. No existe DNA polimerasa en los eucariotas que retire primer. Solamente hay una DNA polimerasa, pero en bacterias, que retira el primer, que es la DNA pol 1, y retira una partecita. Un hito nada más no retira todo. No hay, mira acá el cuadro, no hay en los eucariotas ninguna DNA polimerasa, ni alfa, ni beta, ni gamma, ni delta, ni epsilon. Hay otras más como la mu, kappa, iota. No hay ninguna que retire primer. Muchachos, entonces no se lo olviden, no hay DNA polimerasa eucariota que retire primer. Solo hay en bacterias la tipo 1 que retira el último ribonucleótido. Listo, ¿queda claro entonces esto, muchachos? Bueno, y finalmente, una vez que se retiró el primer y se rellenó con DNA, alguien tiene que sellar estos lugares. Y quien hace eso, muchachos, es la enzima ligasa, de ligar, de unir, DNA ligasa. Une a los fragmentos de Kazaki ya después de haber retirado el primer. Esa DNA ligasa, muchachos, en procariotas o en bacterias usa como cofactor el NAT, nicotinamida, adenina dinucleótido. Y en eucariotas usa como cofactor el ATP. Entonces, hace lo mismo, sella. Acá participan varias ligasas, pero usan como cofactores moléculas distintas dependiendo si es procariota o eucariota. Y ahora sí vamos con la terminación. ¿Cómo termina la replicación del ADN? Depende, muchachos, si es en procariotas o en eucariotas. Acá tenemos el ADN eucariota, no se olviden que es circular y en eucariotas es lineal. Bien, tenemos acá una burbuja. Recuerden que en las bacterias se forma solamente una burbuja y la replicación, miren, avanza en ambas direcciones. Lo que está de azul es el ADN nuevo, ¿estamos o no? Y lo que está de rosadito es el ADN antiguo. Entonces, la maquinaria de replicación, llamada también replisoma, ¿ya? Replisoma es toda la maquinaria de replicación, avanza hasta encontrarse con unas secuencias, así como hay un órice, también hay una secuencia, por acá voy a colocar, si gustas, el órice. Muchachos, así como hay un órice, existe una secuencia llamada secuencias TER o de terminación. Bien, entonces cuando la maquinaria de replicación viene a esas secuencias van a ser reconocidas por una proteína que se llaman TUS o también se llaman proteínas TBP, proteínas de unión a la secuencia TER. Proteínas de unión a la secuencia TER. Entonces, la maquinaria viene y cuando se encuentra con estas TUS, se descarrilan, salen. Y allí es ahí donde se encuentran los ADN, se termina de fabricar, pero aún los dos ADN hijos se mantienen catenados, se mantienen juntos, enganchados. En ese momento viene una enzima llamada la topoisomerasa 2, que recordemos es la que corta las dos cadenas, ¿se acuerdan o no? La topo 2, que usa ATP, esta topo 2, no se olviden, usa ATP, lo que va a hacer es cortar las dos cadenas de una, como si fuera un aro que se pone así en una pulsera, abre, saca y sella. Pero tienen que abrirse en cuenta dos, la doble hélice. Eso hace la topo 2, separa los dos ADN hijos. Y acabó de esa manera la replicación en los procariotas. ¿Qué pasa ahora en los eucariotas? Muchachos, en los eucariotas la replicación termina, tenemos un ADN lineal, termina cuando las burbujas se encuentran entre sí, porque son varias burbujas, ¿no? ¿Se acuerdan? Varios inicios. Se encuentran las burbujas. El detalle es en los extremos.
En los extremos del ADN tenemos un extremo 5 y un extremo 3. El extremo 3 suele ser más largo que el extremo 5. O sea, el ADN no termina empatado los extremos 3 y 5 como muchos creen, ¿no? El 3 es más larguito, ¿ya? Acá participan, muchachos, dos enzimas. La enzima telomerasa, muy estudiada en los últimos años, hace que ese extremo 3 crezca más, lo estira más. Lo estira, recuerden, telomerasa. Y a continuación actúa la DNA polimerasa. Esta DNA polimerasa lo que hace es, una vez estirado el extremo 3, empieza a fabricar ADN complementario para que el telómero se mantenga largo. Recuerden, muchachos, que en cada ciclo celular, en los eucariotas, los telómeros se acortan. O sea, en cada división, en cada fase S, los telómeros se acortan. Son las enzimas telomerasa y DNA polimerasa las que impiden que el telómero se acorte. Participan entonces en los extremos o telómeros de los eucariotas. Y bueno, muchachos, para finalizar este tema, no debemos olvidar al menos las 9 características de la replicación del ADN. Primera, muchachos, primera característica, la replicación del ADN siempre se da en sentido 5-3. Va de 5 al 3. El ataque nucleofílico va de 5 al 3. ¿Por qué no se da en el extremo, en dirección 3-5? Porque cualquier error que suceda no se puede corregir. Esta dirección asegura que se corrijan los errores que puedan existir en la replicación. Segunda característica, muchachos, la replicación es semiconservativa. ¿Qué significa, profesor, que sea semiconservativa? Se conserva la mitad. Miren, tenemos acá un ADN inicial. ¿Ven o no? Una cadena negrita, otra cadena de rojito. Son las cadenas antiguas. Cuando se forman los dos ADN hijo, como tú observas acá, ambos se llevan las cadenas antiguas. Esta negrita es la hebra antigua, esta rojita la hebra antigua. Ambos se llevan antiguo y fabrican nuevo. Esto que está de anaranjado es la hebra nueva. Esto que está anaranjado es la hebra nueva volada. O sea, los dos ADN hijos se llevan la mitad antiguo y la mitad nuevo. Conservan la mitad. Eso se llama ser semiconservativa. ¿Qué más, profesor? La replicación del ADN es semidiscontinua. O sea, no es continua ni discontinua, sino es semidiscontinua. ¿Cómo así? No olvidemos nosotros, acá tenemos una horquilla, miren, que una cadena se fabrica de manera continua, que es la líder, y otra, la cadena retrasada, de forma discontinua. Continua y discontinua. Todo junto sería semidiscontinua. No se olviden. La líder continua, la retrasada discontinua. Es asimétrica. ¿Por qué? Porque lo que pasa arriba no pasa abajo. Arriba líder, abajo retrasada. De hecho que es asimétrica. Asincrónica. No se replica todo el ADN al mismo tiempo. Recordemos que nosotros tenemos en nuestro ADN zonas desenrolladas, laxas, que se llaman eucromatina, y zonas muy condensadas que se llaman heterocromatina. ¿Quiénes se replican, muchachos, tempranamente? La eucromatina, la más laxa. ¿Y quiénes se replican tardíamente? La heterocromatina. ¿Requiere cebadores? Claro que sí. Otro proceso como la transcripción no requiere cebadores. La replicación requiere de cebadores y de ADN molde. Es bidireccional. Tenemos una burbuja, miren, sucede en ambas direcciones. Avanzan en ambos lados. Son las helicasas en las horquillas las que hacen que avancen en ambos lados juntos con las topoisomerasas que desenrollan. Es monofocal en las bacterias o multifocal en eucariotas. Acá tenemos el ADN bacteriano que es circunferencial. Se forma solamente una horquilla. La replicación aparece en un punto, en un foco monofocal. Mientras que en los eucariotas la replicación aparece en varios focos y en diferentes momentos. Hay muchos ARTs, multifocal. Y, muchachos, ocurre en la fase S de la interfase. La replicación no ocurre ni en la G1 ni en la G2, peor en la mitosis, solamente en la fase S, que dura más o menos unas 7 horas, dentro del ciclo celular
su etapa llamada interfase. La excepción a muchas de estas características, lejos eso para que lean, es la replicación en el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es replicado por una enzima llamada DNA polimerasa gamma, ojo es gamma. La replicación del ADN mitocondrial no sucede en interfase, sucede en cualquier momento del ciclo celular, hasta en mitosis. No es ni mono ni multifocal, es bifocal, imagínense, esta mitocondria rompe las reglas. No es bidireccional, es unidireccional y es simétrica, o sea, la mitocondria rompe las reglas. Cuando nosotros estudiamos estas características, es del ADN o de la replicación del ADN nuclear. Entonces, muchachos, esta ha sido una revisión muy somera y puntual para aquellos que quieren iniciar, aquellos que quieren empezar a estudiar este fenómeno llamado la replicación del ADN, que es el punto de partida para luego continuar con lo que se llama el mecanismo de la expresión génica. Soy Fran Medina Villalobos y nos vemos en el siguiente capítulo.